Bueno, buenas noches a todos. Me alegra saludarlos, a los que ya he podido saludar a través del chat. Me alegra saludarlos, me alegra ver que estamos aquí otra vez reunidos para tratar de estudiar un tema bastante delicado, un tema muy maltratado. Yo creo que de los temas más distorsionados que nosotros hemos tenido a través de los años, pero un tema muy actual. Yo creo que todos hemos cantado los días de Elías. Estos son días de Elías, declaran palabra de Dios, y de verdad que estamos viviendo los días de Elías, pero muchas personas no han entendido de qué se trata precisamente este mensaje de Elías. Yo quiero llevarlos hoy a través de las escrituras para que comprendamos el mensaje de dos personajes que de acuerdo a la profecía debían estar presentes o deben estar presentes en el final de los tiempos, que son Elías y Jezabel. La palabra nos advierte, ya vamos a ver en la profecía, la palabra nos advierte que antes de la venida del Mesías, Elías tendría que venir a preparar el camino para la venida precisamente. Pero también en Revelación encontramos una advertencia contra el espíritu de Jezabel. Lo interesante es uno saber qué es lo que sucede, porque estos son dos personajes que se enfrentaron en el pasado. Si ahora se van a enfrentar, necesitamos tener un conocimiento, pero en las escrituras. Porque les digo, como les decía ahorita, no hay un tema más maltratado que el tema, especialmente en lo que hace referencia a Jezabel. La iglesia ha considerado el espíritu de Jezabel, primero, en relación a alguna mujer. Siempre que una mujer protesta, dice, habla, cualquier cosa que suceda con alguna mujer en la congregación y que resulte incómoda, inmediatamente le dicen que tiene el espíritu de Jezabel. Eso inmediatamente salta. Nunca se piensa en un hombre, nunca se piensa en un sistema. Se piensa simplemente en una mujer. Pero se ha utilizado para manipular. Y ha sido, es muy curioso porque vamos a ver ahora que una de las características precisamente del espíritu de Jezabel es la manipulación. Y se ha utilizado el espíritu de Jezabel para manipular en las congregaciones, en las iglesias y en todas partes se manipula. Hoy curiosamente recibí un correo de una persona amiga y le pedí autorización para compartir esto con ustedes porque me pareció muy especial que esa consulta me llegara precisamente hoy que iba a tratar este tema. Esta amiga me dice que en la congregación le han dicho que el hecho de ella pedirle al esposo o exigirle al esposo que no tenga un trato muy especial con mujeres solteras y con mujeres de mala reputación, ya me imagino pues el trasfondo del problema, que el hecho de que ella le exija al esposo que no debe tratar con mujeres de mala reputación o con mujeres solteras de la manera como lo hace, es porque ella tiene el espíritu de Jezabel. Entonces me pregunta preocupada, que si eso es verdad, que si eso es el espíritu de Jezabel. Pues la invité para que escuche este estudio, porque en realidad vamos a descubrir, pero a través de la escritura, en qué consiste el mensaje de estos dos personajes. Nosotros no nos podemos salir de la escritura definitivamente. Por la internet encontramos cada día cantidades de estudios que yo me sorprendo. Yo digo, pero ¿de dónde sale tanta cosa? Pareciera que cada cual inventa lo que quiere inventar. Perdón. Que cada cual inventa lo que quiere, saca doctrinas por donde quiere, pero sin ningún respaldo en las escrituras. Yo quiero reiterarles y quiero insistirles a ustedes muchísimo en esto. Así sean las enseñanzas mías o las de cualquier persona. Pidan la base bíblica, pero una base bíblica sólida. No permitan que se saque una doctrina de un solo versículo. Eso es lo que nos ha causado tanta distorsión toda la vida y lo seguimos viendo y lo seguimos aceptando que es peor.
Si alguien sale y dice una frase basado en un solo versículo, ya todo el mundo, ay, sí, eso será verdad, mire que esta persona lo está diciendo. Mire, no tengan miedo, no se pongan a discutir, simplemente pidan, por favor, deme el respaldo bíblico de lo que usted está enseñando. Y ustedes van a ver cómo empezamos a poner orden en la enseñanza. Porque da mucha tristeza que el Padre está llamando a restaurar nuevamente a Israel, al regreso a la casa. Y lo que estamos encontrando en el camino son una cantidad de personas que lo que hacen es distorsionar, poner piedras de tropiezo, causar confusión. Unos piensan una cosa, otros piensan otra. ¿Cuándo podemos nosotros en realidad discernir cuál es la verdad y cuándo podemos poner orden? Cuando exijamos. Cuando exijamos, no pidamos, exijamos respaldo en las escrituras para todo lo que nos estén enseñando. Que si el respaldo es que fulano, el uno o el otro lo dijo, no, eso no debe servir de nada. El respaldo tiene que ser en la escritura. Entonces los invito a que hoy entremos en el tema en este tema, el conflicto de los últimos tiempos, Elías versus Jezabel. Y los invito a que analicemos con mucha seriedad las escrituras porque es un tema que ustedes se van a dar cuenta muy delicado. Yo sé que tratar este tema me va a traer enemigos, bueno, pero de todas maneras el Padre me envió a decir la verdad y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Vamos a comenzar el estudio. Vamos a comenzar el estudio entrando, perdón un momento. Vamos a empezar con Isaías 43 que nos anuncia algo hermoso. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, preparad camino a Yahweh, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, a nuestro Elohim. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Miren qué curioso, la profecía de Isaías 40 que nos habla de preparar el camino para el regreso del Mesías, nos habla de poner orden, de que lo que está, digamos, sobre el monte sea puesto en equilibrio, sea bajado, lo torcido se enderece, lo áspero se allane. O sea, nos habla de venir a la claridad. Y lo que estamos viendo, como les decía ahora, es todo lo contrario. Estamos yendo a una confusión impresionante. Simplemente porque cada cual quiere imponer su propio pensamiento y no ir a la escritura, que es realmente el pensamiento que nos interesa buscar. El regreso a las raíces hebreas es sin duda alguna una señal de que el espíritu de Elías está en la tierra. Y vamos a ver por qué. El hecho de que en este tiempo en especial estemos regresando a la Torá, esté la casa de Israel regresando a la Torá, estemos regresando a la obediencia al Padre, al Shabbat, a las fiestas, a todo, es una señal de que el espíritu de Elías está ya en medio nuestro. Pero vamos a verlo a la luz de las escrituras. Malaquías 4 nos dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, de la Torá. Acordaos de la Torá, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, dice Malaquías, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Yahweh, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es muy curioso porque cuando nos está hablando del final, nos advierte que recordemos la Torá de Moisés. Y es curioso precisamente porque la enseñanza durante 2000 años fue que la Torá estaba abolida. Entonces, la restauración de Elías, ¿de qué se trata? Restauración es volver al original. Restauración de Elías en este tiempo y acordándonos de la ley de Moisés, es que el mensaje de Elías nos advierte que esa enseñanza de que la Torá estaba abolida era una enseñanza falsa, una enseñanza infiltrada dentro de toda la congregación de creyentes,
pero que nosotros antes de que Él venga tendríamos que volver otra vez a la Torá. Yo creo que la mayoría de nosotros sin saberlo empezamos a guardar empezamos a guardar la Torá sin haber entendido que fuera una profecía, solamente porque escuchamos un llamado. Eso es lo que nos prueba a nosotros, que la casa de Israel y los gentiles injertados también en la casa de Israel estamos de nuevo en el regreso a las raíces hebreas, en el regreso a la casa del Padre. Nunca antes, desde el tiempo de Yeshua, de lo que se conoce, de los apóstoles sabemos que insistieron en la Torá, en el Shabbat, en las fiestas, en todo. No hay ningún error en la escritura, pero la distorsión vino inmediatamente después. Ahora, Apocalipsis 2:20 nos señala o nos profetiza la presencia de Jezabel, que sería como la contraparte de Elías, y nos dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El mensaje completo dice así. Apocalipsis 2:18 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Le dice a la congregación de Tiatira: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las quejilá o las congregaciones sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a los que no tienen esa doctrina, es decir, a los que no recibieron esa doctrina de Jezabel, que no han conocido lo que se llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré carga. Vamos a ver en detalle, un poquito en detalle este mensaje, porque este mensaje es muy importante de entender. ¿Qué le está diciendo a la congregación de Tiatira? Le está hablando a una congregación que tiene obras, que tiene amor, que tiene fe, que tiene servicio, que tiene paciencia, y que sus obras postreras son mayores que las primeras. Si nosotros aplicáramos eso a las congregaciones de hoy, tendríamos que pensar sin duda en la iglesia cristiana. ¿Y saben por qué? Porque la mayoría de las personas, sobre todo hace unos años, la mayoría de las personas que llegábamos a la iglesia cristiana habíamos salido de la iglesia católica y veníamos en el afán ahora de salir un poco del mundo, de obedecer, salimos con tanto amor, encontramos tanta fe, empezamos nuestro servicio al Eterno, teníamos paciencia por toda la persecución que siempre uno encontraba, no solamente en la familia, sino en los amigos, en las personas alrededor. Y en realidad las obras son mejores que las anteriores cuando hay una verdadera conversión. Yo yo estuve 30 años en la iglesia cristiana, y en realidad la gran mayoría de las personas que yo conocí en la iglesia cristiana son personas que de corazón aman al Padre, que de corazón están buscando la verdad, que de corazón están sirviendo, que de corazón se salieron del mundo en gran parte. Solo que teníamos algunos mensajes por ahí infiltrados, equivocados, y hoy por hoy nosotros estamos dando ese paso adelante. Pero la congregación de Tiatira para mí refleja muchísimo de lo que es la iglesia cristiana en general. Yo no hablo, hay excepciones como en todo. Pero dice el Eterno, pero lo que tengo contra ti es que tienes amor, tienes servicio, tienes fe, estás buscando tener una vida mejor, pero toleras las enseñanzas de Jezabel dentro de la iglesia. Entonces,
dice también, dice en el versículo 22, especialmente en el versículo 24, algo que nos tiene que preocupar. Nos tiene que preocupar mucho porque nos dice que las enseñanzas de Jezabel infiltradas dentro de la congregación, dentro de esa congregación que ama al Padre, fíjense, verá que no está hablando de personas afuera, está hablando de personas que aman al Padre, pero dice que esa enseñanza de Jezabel es llamada, son las profundidades de Satanás. Así que estamos hablando de algo muy serio. No estamos hablando de una persona en especial. No estamos hablando de las mujeres de la congregación como siempre han dicho. No, estamos hablando de algo muy serio que vamos a descubrirlo hoy a través de las escrituras. Dice en el versículo 22, dice que va a haber gran tribulación para los que con ella adulteran. Y vamos a entender esto más fácil al final. Pero recuerden que cuando vemos Apocalipsis 18, 19, cuando nos está hablando de la gran ramera, de todo esto, el Padre nos está diciéndole a su pueblo, salid de ella, pueblo mío, para que no se contaminen con todas sus perversiones. Pero esto lo vamos a ir entendiendo más fácil a través, como les digo, de la escritura. Vamos a ver entonces la historia, porque Elías y Jezabel se enfrentaron en el pasado. Así que si se enfrentaron en el pasado y se van a volver a enfrentar hoy, nosotros sabemos un principio bíblico que dice, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Así que el Padre nos dice que Él escribió el final desde el principio. Así que si nosotros vamos al principio a ver qué fue el conflicto que hubo entre Elías y Jezabel, vamos a comprender el problema ahora en este tiempo. Tenemos que ir entonces a Primera de Reyes 16, 25. Primera de Reyes nos está, en los capítulos anteriores, la Primera de Reyes nos está relatando la historia desde David, Salomón, la construcción del templo y la división de Israel después de Salomón. Israel se dividió y Roboán, el hijo de Salomón, viene a ser el rey de Judá, y Jeroboam, el rey de la casa de Israel. Ya se dividen en las dos casas. Entonces, después de la muerte de Jeroboam, lo sucede Omri, su hijo, pero vamos a empezar a leer allí para ir entendiendo de qué se trata este tema, porque es muy interesante. Pongan mucha atención y traten de ir leyendo el PowerPoint, que por eso lo pongo, porque es más fácil entender así lo que estamos exponiendo. Primera de Reyes 16, 25 dice entonces, Omri hizo lo malo ante los ojos del Eterno e hizo peor que los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Yahweh, el Dios de Israel, con sus ídolos. Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab su hijo. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo también ante los ojos del Eterno, más que los que reinaron antes de él. Imagínense, estos eran los reyes de Israel, pero dice que desde el mismo Jeroboam venían haciendo todo lo malo delante del Padre. Porque le fue a Omri, miren esto, a Acab, dice, le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Entonces, imagínense, dice que le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam. Entonces vamos a ver cuáles fueron los pecados de Jeroboam. A ver que él hizo los de Jeroboam, más los de Omri, más ahora se casa con Jezabel. Y dice que le edificó altar a Baal en el templo de Baal. Vamos a ver entonces cómo fue toda esta historia. Hizo también Acab
una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar a ira, la ira de Yahweh, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Yahweh había hablado por medio de Josué, hijo de Nun. Era tanta la maldad de la casa de Israel en ese momento, que ni siquiera les interesó la maldición que había sobre quien reconstruyera a Jericó. En Josué 6:26 dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Yahweh el hombre que se levantare y reedificare a Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Pues sabiendo esto, con toda la advertencia, nos dice acá que fue reconstruido Jericó. Esto que nos muestra que la casa de Israel especialmente había perdido todo temor por el Eterno. Lo que el Eterno decía, lo que Yahweh decía, los tenía a ellos sin cuidado. Ellos estaban simplemente haciendo lo que les parecía, sin importar que fuera en contra de la voluntad del Padre. Ahora, ¿cuál era el pecado de Jeroboam? Que estamos diciendo que le añadió al pecado de Jeroboam. ¿Qué fue lo que ocurrió en el tiempo de Jeroboam? Primera de Reyes 11:28 nos dice: este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón, el joven que era activo, le puso a cargo la casa de José. Por eso desde ahí ya él estuvo a cargo de la casa de Israel. En Primera de Reyes 11:29 dice: aconteció pues que en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva. Estaban los dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y le dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Yahweh, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y te daré a ti 10 tribus. En este momento es exactamente cuando se está rompiendo el reino de Israel. Y noten una cosa entre paréntesis, qué curioso, que el conflicto de Elías y Jezabel se presenta cuando se rompe el reino de Israel, y vuelve y se presenta ahora que se está reunificando. Miren y verá que eso no es coincidencia. Él tendrá, dice entonces: yo te daré a ti 10 tribus. Él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios. Imagínense todo lo que estaban haciendo ellos, por lo que se rompió el reino de Israel. Dice: han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. El Eterno le hizo esa promesa a Jeroboam. Le dijo, yo le voy a dar las 10 tribus, pero si usted se compromete a seguir en mi voluntad y andar en mis caminos y hacer lo recto, lo voy a bendecir edificando una casa firme. Pero ¿qué hizo Jeroboam? En Primera de Reyes 12:20 dice: aconteció que todo Israel, que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Ya aquí quedan divididas la casa de Judá y la casa de Israel. Así ha dicho Yahweh: no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. La casa de Judá quería ir a pelear
contra la casa de Israel y someterlos y traerlos por la fuerza. Pero el padre les dice, no, no lo hagan porque esta división la hice yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Yahweh. Entonces, dice acá, reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. En otras palabras, Jeroboam dice, yo tengo que hacer algo porque en Jerusalén quedó el templo, y estas 10 tribus que yo tengo ahora bajo mi poder, estas 10 tribus van a recordar el templo y van a querer volver y se van a unir a Judá. Y me van a matar a mí para ellos poder volver a Judá. Entonces él toma una decisión basada en un consejo que pide. ¿Qué hago? ¿Qué hago para que las tribus de estas 10 tribus no tengan que volver a Jerusalén? Habiendo tenido consejo, dice el versículo 28, dice, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. O sea, ustedes ya han ido muchas veces al templo. He aquí tus dioses, Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Ustedes pueden imaginarse eso, cómo después de saber, de conocer ellos la historia, de primera mano conocer la historia, cuántos murieron, cuántos israelitas murieron por el pecado del becerro de oro, cuánto le había costado a Israel ese pecado. Todavía vuelve Jeroboam y le dice al pueblo, le dice, estos 2 becerros de oro son tus dioses, los que te sacaron de la tierra de Egipto. Y puso un dios en Betel y puso el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de dentro del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Saben que uno lee estas cosas y no puede uno creer. Uno dice, bueno, pero esta gente sí es el colmo, que conociendo la historia, vienen y le dicen, mire, este es su Dios, y por ahí se va la gente inmediatamente detrás, sin ningún discernimiento, sin recordar las palabras y la palabra del Eterno, sin nada. Y nos parece que eso es como algo tan absurdo. ¿Saben una cosa? Eso lo estamos viendo a diario, a diario. Era de lo que yo les estaba comentando en un principio. Yo misma me sorprendo todos los días, encuentro en Facebook enseñanzas más y más distorsionadas y la gente corriendo detrás de esas enseñanzas sin preguntar siquiera, sin preguntar por una base bíblica, sin nada. A la gente le gusta el escándalo, le gusta lo nuevo, le gusta lo que los líderes proponen y no adquirimos experiencia ni discernimiento para saber qué pasos debemos dar. Por eso yo les hacía hincapié en el principio, en que cualquier enseñanza, vuélvanse personas exigentes, amigos, vuélvanse personas exigentes con las bases bíblicas, dejen de creer a todo viento de doctrina que venga. Mire, todo este pueblo le creyó a Jeroboam y vamos a ver las consecuencias. Jeroboam entonces hizo los 2 becerros, construyó los 2 templos, uno en Betel, otro en Dan, inclusive que son territorios que todavía se pueden visitar en Israel para los que no han ido. Es muy interesante ir a visitar toda la región de Dan, donde están todavía esos altares paganos que la casa de Israel estaba adorando en ese tiempo. Dice que también edificó iglesias, perdón, óigame a mí, edificó casas en lugares altos, que es prohibido por el Eterno, y nombró sacerdotes de su propia cosecha. Él se inventó cuáles iban a ser los sacerdotes, cuando está determinado que la tribu de Leví iban a ser la tribu de los sacerdotes de Israel. Dice también que instituyó la fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta que se celebraba en Judá. O sea que la fiesta de Sukkot, que es el 7º mes, en el día 15,
Él lo cambió también por su propia autoría, cambió la fecha de la fiesta de Sukkot para el mes octavo. Esto lo estamos viendo hoy, lo vemos todos los días. Nos cambian, las personas salen y se inventan los cambios de las fiestas como si eso fuera alguna cosa liviana. Y es un pecado tan grande contra el Eterno. Y cuando el Eterno ha dicho las fechas o las fechas que no ha dicho o los días en que deben celebrarse las fiestas, nosotros sabemos que esto no se puede mover. El pecado, otra parte del pecado de Jeroboam fue precisamente cambiar las fechas. Por eso nosotros no podemos seguir cualquier viento de doctrina. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho, y ordenó también sacerdotes para los lugares altos que había fabricado. Esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Imagínense cuál fue la consecuencia. Ya sabemos, después vienen los asirios, dominan a toda la casa de Israel y de allí sale esparcida por el mundo, mezclada con los pueblos gentiles. O sea, la consecuencia del pecado de la casa de Israel fue muy, muy grave. Y hasta nuestros días hemos vivido con la consecuencia de ese pecado. Y resulta increíble que no tomamos experiencia y nosotros seguimos detrás de todo viento de doctrina. Entonces resumamos, ¿cuáles fueron los pecados de Jeroboam? Construyó becerros de oro, edificó templos en los lugares altos, instituyó sacerdotes que no eran de la casa de Leví y cambió el día de la fiesta de Sukkot. Este era el pecado de Jeroboam. Ahora, miremos, recuerden que el rey Acab añadió al pecado la adoración a Baal y a Astarte. Él incluye en toda esta lista de pecados todavía más cosas, como vamos a ver de aquí en adelante. Primera de Reyes 16:31 dice, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam y tomó a Jezabel y su altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Ahora ya le edifica el templo a Baal de una. Hizo también acá una imagen de acera, haciendo más que todos los reyes de Israel. Ahora, miremos en un paréntesis, miremos quiénes eran Baal y Acera, para poder entender si ese culto a Baal y Acera todavía está vigente. Baal en el semítico cananeo significa el Señor. Era una divinidad de varios pueblos situados en Asia Menor y su influencia. Los fenicios lo asociaron con Melcar, los cartagineses, los caldeos, los babilonios, los sidonios y filisteos. Y su significado, el significado de la palabra Baal, se aproxima a la palabra de amo o señor. Durante la época de los Hicsos en Egipto fue identificado con Set, que era un dios guerrero, el dios de la lluvia, el dios del trueno y el dios de la fertilidad. Esto va a ser muy interesante y recuérdenlo, ténganlo en la mente, porque ahorita vamos a ver lo que hizo Elías. Baal era el dios de la lluvia. En la Biblia, Baal es llamado uno de los falsos dioses a los cuales los hebreos rindieron culto en algunas ocasiones cuando se alejaron de la invocación de y fue adorado por los fenicios con el nombre de el dios Dagón. Baal entonces quiere decir señor, amo, dueño, también quiere decir esposo en hebreo, y en algunas menciones extra bíblicas Baal se identifica con Helios, que es el dios sol, con Hércules y con el dios jefe de los griegos, que es Zeus, que es el equivalente al Júpiter romano. El día de Baal siempre fue establecido como el día del sol, que era el primer día de la semana. O sea, el día del sol siempre fue un día dedicado a Baal. Por lo tanto, era un dios semítico, era el dios de la tormenta y el trueno. Se creía que los Baales habitaban en lugares o casas santas, como árboles, cumbres de los montes y rocas, manantiales. Es muy interesante porque nosotros encontramos por ejemplo, muchos cultos satánicos y todo que buscan siempre lugares como bosques, como manantiales, como algo, porque están asociados precisamente con el culto a estos dioses. Fueron considerados deidades naturales que cuidaban de la vegetación
y también se aplicaba como dueño a lugares, a lugares, a santuarios específicos donde se le exaltaba directamente como deidades. Ahora, ¿quién era Acera? Baal y Acera eran los dioses más importantes de la fertilidad. Su culto solía incluir actos sexuales con un sacerdote o una sacerdotisa a los cuales se les debía entregar una ofrenda. Por eso es que cuando las escrituras nos hablan de la veneración a esta diosa, nos habla de prostitución, habla de la prostituta, de la ramera, cuando se habla de la adoración a estos dioses, porque incluía actos sexuales a cambio de dinero. Por eso siempre se hablaba de prostitución. El nombre común de esta diosa en Babilonia era Istar, que sobrevive todavía, no, lo vimos apenas esta semana con la famosa fiesta de Easter, que no es más que el culto a esta diosa babilónica. Su nombre entre las naciones era Acera o Astarte. Y en las escrituras dice que le cambiaron el nombre a Astarot o Astoret para que la pronunciación en hebreo se asemejara a la palabra vergüenza. Y los israelitas, cuando leyeran en hebreo, ellos que tuvieran en cuenta que era todo un acto de vergüenza siquiera seguir todos estos cultos a los que Israel con frecuencia se dejaba al Eterno para seguirlos. Efectivamente dice, el modo en que se le adoraba era un modo degradante. Esta diosa era llamada la reina del cielo. En Jeremías 44:17 nos dice, habla precisamente de este problema. Dice, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo. Ustedes recuerdan, Jeremías está clamándole al Eterno por Israel, le está diciendo que tenga misericordia de ese pueblo, que ese pueblo está entregado a la violencia. Y entonces el Eterno le responde y le dice, no, yo no voy a tener misericordia de ellos porque no estás viendo lo que están haciendo. Ellos están adorando a la reina del cielo, a la que llaman reina del cielo. Y eso es una abominación para el Padre. Aquí ellos en Jeremías 44 están diciendo ellos, dice, pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres. Nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá, en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Aquí Israel está diciendo muy tranquilo, mire, nosotros no vamos a dejar de adorar a Astarte, a la reina del cielo, porque nos ha ido muy bien adorándola a ella. Entonces, ya sabemos que era por generaciones Israel la había y la ha adorado todavía, porque todavía hay mucho rastro de esa adoración babilónica a Istar inclusive dentro del mismo judaísmo. Ahora, ya sabemos quién fue Baal, ya sabemos quién es Astarte. Ahora sí, vamos a volver entonces a Elías y vamos a mirar ahora cuál fue la parte de Elías. Acabamos de ver el rey, todo lo que hizo Acab, todo lo que hizo, los pecados de Jeroboam, los de Omri, inicia el culto a Astarte, el culto a Baal, y vamos a ver qué fue lo que sucedió con Elías para que vamos entonces entendiendo todo el proceso. Primera de Reyes 17:1 dice, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Yahweh Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Yahweh diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Aquí encontramos algo que es muy interesante. Ustedes recuerdan que cuando el Eterno fue a sacar a Israel de Egipto, las plagas iban directamente relacionadas con sus dioses, donde el Eterno les está demostrando que Él está por encima de todos los dioses, que no hay nadie como Él, no hay nadie como el Eterno. Aquí también, recuerde, Baal era el dios de la lluvia. Por eso, la primera señal que el Padre hace que Elías se presente al pueblo es precisamente parando toda la lluvia.
Eso era un juicio a Baal. Era para que ellos se dieran cuenta quién era el que tenía el poder. Entonces, sigue diciendo en Primera de Reyes 18. Pasados muchos días vino palabra de Yahweh a Elías en el tercer año. Duraron 3 años sin que lloviera, diciendo: ve y muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Imagínense, eso ya era todo desierto. Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Yahweh, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Yahweh, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Aquí ya empezamos a encontrar algo muy interesante. Jezabel estaba matando los profetas del Eterno. Y Abdías, que era el mayordomo, que era temeroso de Yahweh, los estaba escondiendo. Miren lo que sucede. Vive Yahweh tu Dios, que no le ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones se le ha hecho jurar que no te han hallado. Abdías le está diciendo a Elías que Acab lo ha buscado por cielo, mar y tierra. Entonces le dice: y ahora tú me dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el espíritu de Yahweh te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, y él no encontrarte, me matará. Y tu siervo teme a Yahweh desde su juventud. Porque Elías le está diciendo: vaya, dígale que aquí estoy. Y él lo estaba buscando. Imagínense la respuesta. Le dice: ¿cómo me va a decir que yo vaya y le diga que aquí estás? Y de pronto el Eterno vuelve y se lo lleva. ¿Y yo qué hago? Me mata. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Y mire lo que le dice a Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Yahweh y siguiendo a los Baales. O sea, él está diciendo a Elías: usted es el culpable del hambre de Israel. Y le dice, Elías le está diciendo: yo no soy. Ha sido tu comportamiento por haber dejado los mandamientos del Eterno y haber seguido a los Baales. Entonces se propone un reto que hemos conocido de pronto, muchas veces lo hemos leído, pero vamos a analizarlo. Envía pues ahora, dice, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Porque Elías ya le dice: bueno, vamos a ver quién es verdaderamente el Elohim de Israel. Vamos a ver si es Baal o vamos a ver si es Yahweh. Entonces, congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Imagínense lo que era la mesa de Jezabel. Aquí vamos conociendo una segunda característica de Jezabel. Jezabel está completamente en contra del Eterno y sus profetas son profetas de Baal y de Acera. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías al pueblo dijo unas palabras que tienen que ser para nosotros hoy. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Le está diciendo a quién: a Israel. Él no le está hablando al mundo. Porque siempre como que la idea es que Elías le dice a Israel: si ustedes están de acuerdo con el Eterno, y le dice al mundo con Baal. No, él le está diciendo a Israel: ¿a cuándo ustedes estarán entre esos dos pensamientos? Si Yahweh, si Yud-Heh-Bad-Heh es su Elohim, síganlo. Pero si es Baal, entonces váyanse detrás de él. Pero no estén en ese juego a que yo digo que creo en el Elohim de Israel, pero sigo y adoro a Baal. Eso es lo que Elías les está diciendo. ¿Ustedes creen que Baal es Elohim? Váyanse detrás de él. Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado de los profetas de Yahweh, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Denle pues 2 bueyes y escojan uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego voy a poner debajo.
Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Yahweh. Y el Dios que responda por medio del fuego, ese es Elohim. Y todo el pueblo respondió muy bien. Todos estuvieron de acuerdo. Entonces Elías le dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo. Vosotros primero, porque ustedes son más, ustedes van a ir primero. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. O sea, el fuego tenía que venir del cielo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Miren esto tan interesante, la manera como ellos invocaban a Baal, y recuerden que Baal quiere decir Señor. Es decir, ellos estaban invocando a Baal en hebreo, pero si ellos estuvieran hablando en español, ellos estuvieran invocando al Señor, que es muy, muy importante porque esa es una invocación que hoy se presta para muchas cosas, esa expresión de el Señor. Ahora, pero miren, es muy interesante. ¿De qué manera ellos estaban invocando a ese Dios? Decían que ellos saltaban cerca del altar, gritaban en alta voz y se cortaban con cuchillos y con lancetas conforme a la costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Ustedes ahora que acaba de pasar lo que el mundo católico y cristiano conoce como la Semana Santa, impresiona ver esta práctica a Baal en tantas partes, personas que se laceran, personas que se van dando golpes, que salen de allí y que creen que eso es un sacrificio que el Padre está aceptando con mucho amor. Amigos, esto es una práctica a Baal, esto es una práctica satánica. Eso no tiene nada de aceptación. Aquí desde cuando la misma historia bíblica nos dice que hacían lo mismo. Y dice que pasó al mediodía y siguieron gritando frenéticamente. Ustedes han visto, muchas veces se cree que las oraciones se escuchan es por la gritería. Y todo el mundo grita y entonces, a ver, digamos amén y todo el mundo grita amén, pero más duro porque no se oye y entonces resulta una gritería insoportable porque se cree que esa es la manera como el Eterno escucha. Entonces dice que no hubo ninguna voz ni quien escuchase, por más que danzaron, gritaron, se cortaron, hicieron de todo. Entonces dijo Elías al pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Yahweh que estaba arruinado. Miren lo que hace Elías, al contrario de los profetas de Baal. Él empieza por arreglar el altar que estaba arruinado. ¿Cómo lo arregla? Arreglar, la palabra arreglar en la concordancia nos dice que es la palabra sanar. O sea, en otras palabras está diciendo que él sanó el altar. Vamos a ver cómo es que lo sana o qué es lo que quiere decir arreglar el altar. Tomó 12 piedras conforme a las 12 tribus de Jacob, la cual había sido dado por Yahweh diciendo, Israel será tu nombre. O sea, lo primero es que él construye el altar con las 12 piedras que representan a Israel. Dice, edificó con las piedras un altar en el nombre de Yahweh. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Entonces, prepara el altar con las 12 piedras que representan a Israel y las 12 tribus. Después pone las 2 medidas de granos, que ya nos están hablando de todos los sacrificios que habían en el templo. Nos habla también del buey en pedazos en sacrificio, pero el altar dedicado a Yud He Bad He. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua. ¿Por qué 4 cántaros de agua? Cuando nosotros recordamos en la manera como fue distribuido Israel alrededor del tabernáculo, fue dividido en 4 grupos, ustedes recuerdan, fue dividido en 4 grupos. Entonces, él manda a llenar 4 cántaros de agua y dice, derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. O sea, los otros por lo menos tenían la leña seca y así todo no se encendió. Aquí le va a poner agua para probar aún más el poder del Eterno. Entonces le dijo, hacedlo la tercera vez y le pusieron agua 3 veces.
de manera que el agua corría alrededor del altar y se había llenado de agua la zanja. ¿Qué es lo que significa el agua? ¿Por qué poner el agua? ¿Por qué poner el agua? Es lo que está limpiando el altar o sanando el altar. Vamos a ver en Ezequiel 36:16. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Los esparcí por las naciones, fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué, lo que acabamos de ver. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo: estos son pueblo de Yahweh. ¿Cuántas personas sois que se dicen que ser creyentes en el Elohim de Israel y están haciendo cosas que son abominables a los ojos del Eterno? Entonces se convierten en un mal testimonio para las naciones y profanan el santo nombre del Eterno. Pero él dice: he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis entre las naciones. Santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, que dice Yahweh el Señor, cuando sea santificado delante de sus ojos. Entonces dice: los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Qué es lo que está haciendo con nosotros hoy? Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahora ya vamos entendiendo lo que estaba haciendo Elías. No era simplemente un ritual que yo pongo aquí 12 piedras, no. Él estaba con el agua que estaba derramando, los 4 cántaros de agua, que el agua que estaba derramando sobre las 12 tribus de Israel, era precisamente esta agua que los limpiaba. Era una señal de arrepentimiento, de estarlo limpiando de todos los ídolos y de todas las inmundicias en las que había caído. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Eso es lo que hace el agua. O sea, era toda una enseñanza acerca de el perdón y la restauración, lo que Elías estaba diciendo. Y entonces vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y ya vienen todas las otras, vienen como consecuencia todas las bendiciones. Así ha dicho Yahweh el Señor: el día que os limpie de las iniquidades, haré que sean habitadas las ciudades, la tierra asolada será labrada. Bueno, vienen todas las bendiciones prometidas. Entonces, en el altar, Elías ponía el agua por las 12 tribus. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. ¿Por qué hubo una respuesta? Porque las cosas se hicieron como el Eterno lo ha mandado. Porque hubo sanidad, porque hubo limpieza, porque hubo arrepentimiento. Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Yahweh, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres el Dios en Israel. Miren esto, ¿a quién está invocando? Él no está invocando al Señor, como lo estaban haciendo los profetas de Baal. Él está invocando a Yud-Heh-Bad-Heh, el único Elohim de Israel. Y dice: y sea hoy manifiesto que tú eres el Elohim de Israel y que yo soy tu siervo. Respóndeme, Yahweh, respóndeme para que este pueblo te conozca y pueda volver a ti el corazón de ellos. Por eso es que Malaquías dice que él hará volver el corazón de los hijos a los padres y los padres a los hijos. De volver otra vez es el corazón a conocer realmente que somos los hijos del Eterno. Entonces cayó fuego de Yahweh y lo consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Yahweh es Elohim, Yahweh es Elohim.
Pero ¿cuál fue la reacción de Jezabel? Aquí ya vamos entendiendo lo que es el espíritu de Elías, ¿verdad? Aquí ya vemos que el espíritu de Elías tiene que ver con la Torah, que tiene que ver con obediencia, tiene que ver con arrepentimiento y tiene que ver con la adoración al único Elohim de Israel, Yud Het Vav Hei. Pero vamos a ver cuál fue lo que hizo Jezabel, que ya se va a enfrentar a él. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de los sacerdotes de Baal. Recuerde que fueron muertos a espada después de esto. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue a salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y allí dejó a su criado, y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse le dijo: basta ya, padre, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Estaba cansado de toda esta lucha, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Yahweh Jireh es nuestro proveedor. Nunca, nunca podemos desmayar, así nos sintamos como se sintió Elías acá, cansado. Yo les confieso que me desanimo tantas veces de ver tanta enseñanza absurda, tanta gente siguiendo cualquier cosa. Ay, a veces me desanimo y a veces digo: ay, Padre, vale la pena. Pero saben una cosa, Él es mi proveedor, Él es el que me sostiene, el que me anima otra vez a seguir adelante. Así pasó aquí con Elías. Envía un ángel para que le dé el alimento. Y volviendo el ángel de Yahweh la segunda vez. Ojo, ¿quién fue el ángel que vino esa primera vez a traerle el pan y el agua? El mismo, el ángel de Yahweh. ¿Recuerdan en el estudio anterior que ya vimos cuando se presenta el ángel de Yahweh? ¿Quién es? Él se presenta y él habla como es una imagen visible de Elohim. Y la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo es el camino que te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Elohim. Miren esto, él no solamente lo anima, le da una fuerza sobrenatural para él salir de allí fortalecido y caminar 40 días y 40 noches. ¿Como quién? Como Moisés. ¿Y a dónde fue? A Horeb, el monte de Yahweh. ¿Cuál es el monte de Yahweh? ¿Cuál es el monte Horeb? El monte Sinaí. ¿Ustedes creen que todo esto es coincidencia? No, es que todo lo que fue será, y no hay nada nuevo debajo del sol. Y de la misma manera, él hace el mismo recorrido de Moisés, él vuelve otra vez hasta el monte Sinaí, y recuerden, como todo lo que fue será. Por eso es que hoy el mensaje de Elías nos está trayendo de regreso a la Torá, de regreso al Sinaí. Ahora, el ángel lo trajo, pero ustedes recuerdan a alguien que vino también inmediatamente después de encontrar a Yeshua, vino al Sinaí. Aquí Elías acaba de encontrar a Yeshua, el ángel de Yahweh, que es la imagen visible en el Tanakh. Pero miren qué curioso, ustedes recuerdan a quién tuvo un encuentro con Yeshua y se fue inmediatamente hasta el Sinaí. Pablo. Mire, Gálatas 1:17 dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, cuando él recibe el llamado, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Arabia, según Gálatas 4:25, es el monte Sinaí en Arabia, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. ¿Por qué Pablo se vino a Arabia cuando él cuando él tuvo el encuentro con Yeshua? Él viene otra vez al Sinaí también. ¿A qué vienen al Sinaí? Ellos vienen otra vez a entender ese plan del Eterno que fue revelado en su Torah en este sitio. Eso nos enseña que cuando nosotros nos encontramos con Yeshua, también tenemos que venir al Sinaí a aprender la voluntad del Padre, porque solamente haciendo la voluntad del Padre nosotros podemos agradarlo y ser sus hijos y Él declarar que es nuestro Elohim. Bueno, sigamos con Elías. Allí se metió en una cueva Elías donde pasó la noche.
Y miren esto tan interesante, dice, lo busqué en varias versiones. Yo les he dicho que tengo aquí a mi espalda, yo creo que todas las versiones que han salido de las escrituras las he comprado. Y las tengo en español y las tengo en inglés y tengo las concordancias y tengo todo y me gusta buscar. Y mire que esto que encontré es bien interesante. Porque dice, se metió en una cueva Elías donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Yahweh, el cual le dijo, noten esto, sabe cómo dice el Targum? Vino a él la membra de Yahweh. Vino a él la membra, el davar, la palabra de Yahweh vino y mire que no dice la cual le dijo o palabra o lo que él escuchó fue, sino que dice el cual le dijo. Así que de cuál palabra del Eterno estará hablando. Nosotros tenemos que aprender algo, que las palabras de las escrituras no son gratuitas. En Juan nos dice muy claro que Yeshua es la palabra de Elohim hecha hombre, en figura de hombre. Es palabra de Elohim, no es que hay dos Elohim, no es que hay tres, hay uno solo que envió su palabra en la forma de un hombre. Aquí envió la palabra a Elías, dice, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Yahweh, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares, han matado a espadas a los profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Yahweh. Y he aquí, Yahweh que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Imagínense, él le dice, salga de la cueva que va a pasar el Eterno. Pero dice que pasó un viento poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Yahweh. Pero Yahweh no estaba en el viento. Y tras el viento hubo un terremoto, pero Yahweh no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Yahweh no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido suave y apacible. Y allí era donde estaba. ¿Por qué un silbido suave y apacible? De acuerdo a Ezequiel 37, el soplo del Espíritu del Eterno es el que da vida. Adán, ¿cuándo vino Adán a la vida? Él ordena hacer el cuerpo, pero cuando recibe ese soplo, ese aliento de vida, es cuando Adán cobra vida en sí. ¿Se dan cuenta? Por eso el Eterno, el Poderoso, está en un silbido suave y apacible. Es su aliento de vida el que de verdad nos da testimonio de él. Nosotros no tenemos que estar gritando, no tenemos que estar haciendo escándalos, nosotros tenemos que sentarnos y someternos y esperar a conocer su voluntad para que ese soplo de vida venga sobre nuestro corazón y ponga sus mandamientos en nuestro corazón. Porque esa es la promesa que hizo. Esa es la promesa del Espíritu. El Espíritu mismo, ese soplo del Espíritu, lo que hace es colocar la Torah en nuestros corazones. Ahora, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido vivo celo por Yahweh, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas, y solo he quedado yo. Y le dijo Yahweh, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. A Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Mire lo que hace aquí el Eterno con Elías, la última instrucción que le da antes de llevarlo. Le da la instrucción, le dice que él va a poner como estas tres personas, al rey, como rey de Israel y a Eliseo como profeta en lugar de él. Y dice que va a elegir de Israel 7,000 personas
7,000 hombres que no se arrodillaron delante de Baal. Ustedes recuerdan lo que va a hacer al final. En Apocalipsis nos dice que va a sacar ahora 144,000, 12,000 de cada tribu, que dice que son los que no se contaminaron. O sea, de nuevo, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, ahora lo que va a hacer es a sacar esos 144,000 que tampoco doblaron su rodilla frente a Baal. Ahora, conozcamos un poquito más a Jezabel. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Acab habló con Nabot y le dijo que le vendiera la viña. Pero Nabot le respondió que no. Le dijo, guárdeme el Eterno, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y Acab dice que vino muy triste y muy enojado a la casa otra vez y le contó a Jezabel. Dice que se acostó y volvió su rostro, no quiso comer y le contó a Jezabel. Le dijo, ¿por qué estás tan decaído? Entonces le dijo, porque le dije a Nabot que me vendiera su viña y él no me la quiso vender. Y su mujer Jezabel le dijo, óyeme, tú eres el rey de Israel, levántate y come y alégrate porque yo te voy a dar la viña. Entonces escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo, o sea, ella engañó, ella firmó cartas con el nombre y con el sello de Acab. Las personas que están engañando, las personas, es increíble ver cómo hoy tenemos personas que están hablando del Eterno y están engañando bajo nombres falsos, bajo nombres ficticios, están sirviendo de piedra de tropiezo. Lo mismo que hacía Jezabel. Dice, y le envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. ¿Cuáles eran entonces las características de Jezabel? Idolatría, manipulación, falso testimonio, despotismo, ella manda a matarlo sin ningún problema, control, abuso de poder. Y dice entonces, promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. O sea, ella escribe en las cartas y dice, vea, díganle a todo el pueblo que nosotros vamos a ayunar. O sea, con una práctica allí disfrazada de santidad. Pero ustedes van a colocar a Nabot delante del pueblo. Entonces vino palabra de Yahweh a Elías diciendo, levántate y desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, el Eterno todo lo sabe, a lo cual ha descendido para tomar posesión de ella. Esto es una cosa que no se nos debe olvidar. Nosotros hacemos las cosas pensando que engañamos a los demás, pero al Eterno no lo engañamos. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Yahweh, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Yahweh, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, que lo mataron para quitarle la viña, los perros lamerán también tu sangre. O sea, él acá va a morir en el mismo lugar donde murió Nabot como castigo. Y Acab le dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Yahweh, por haber escuchado a Jezabel. De Jezabel también ha hablado Yahweh, le dijo Elías, y dijo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Escuchen esto como es de importante. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Eterno, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Yahweh de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos. Cuando ya Elías le dijo que tanto él como Jezabel iban a morir como consecuencia de su pecado contra Nabot, él rasgó sus vestidos, se puso cilicio, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Yahweh a Elías diciéndole, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Por cuanto se ha humillado, no voy a cumplir mi palabra en estos días, sino en los días de su hijo. O sea, le dio unos días más de vida, pero igual iba a morir. Acab murió, sabemos, en una batalla, estando disfrazado y por mano de un soldado que le disparó al azar. O
sea, Acab finalmente murió, pero murió precisamente en el tiempo del reinado de su hijo. Primera de Reyes 21:23 dice, de Jezabel también han hablado Yahweh, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Ya cuando está Eliseo confirma también la sentencia del Eterno contra Jezabel. Y le dice que Jezabel se la van a comer también los perros en Jezreel. Cuando vio Joram a Jehú, le dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿cómo puede haber paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Mientras exista esa influencia de doctrinas falsas, de doctrinas a Baal, a Acera, de hechicerías, de todo eso, mientras eso permanezca, no puede haber paz en Israel. En el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Vino después que hubo a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, ella sabía que su muerte estaba muy cercana. Entonces se pinta los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a la ventana, como disfrazada, para que no la reconocieran. Volvieron y le dijeron, y él dijo, esta es palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel. Y nos dice en el 37, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir que es Jezabel. ¿Qué es lo que está anunciando aquí el Padre? Que Jezabel va a ser destruida de una manera que ni siquiera se va a poder guardar un pedazo, porque va a ser consumida, la comerán los perros, va a ser consumida, nada va a quedar. Recuerden esto para ahora que vamos a ver. ¿Por qué tenía que morir Jezabel en Jezreel? Esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque el énfasis de que tenía que ser en Jezreel tiene una historia muy interesante para nosotros. En el pasado fue en Jezreel donde el profeta Oseas, donde recibió la casa de Israel el castigo a causa del pecado. En Oseas 1:4 dice, ponle por nombre al hijo de la mujer de Oseas, una mujer fornicaria, que el Eterno le dice que consiga como esposa, le dice que le ponga por nombre a ese hijo Jezreel, porque ahí hará cesar el reino de la casa de Israel. Pónganle atención a esto. Entonces, dice que Jezabel tiene que morir en Jezreel, pero Jezreel es el sitio donde se hizo cesar el reino de la casa de Israel. También en Jezreel, Jehú, lleno de celo por el culto a Baal, asesinó a Joram, rey de Israel, y a Ocosías, rey de Judá, y a Jezabel. Esto es Segunda de Reyes 2:9. Entonces, en Jezreel se hizo cesar el reino de Israel, dijo Yahweh. En Jezreel, Jehú asesina a Jezabel, y efectivamente se pierde porque se la comen los perros, como había sido la sentencia. Ahora, ¿pero qué va a pasar? ¿Pero por qué tenía que ser ahí? Porque en Jezreel se reunirán de nuevo las dos casas. Y miren qué interesante, en Oseas 1:11 dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. O sea, cuando se unan otra vez las dos casas, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. ¿Se dan cuenta? En Jezreel se acaba el reino, ahí se dice que se acaba el reino, pero cuando el reino empieza a restaurarse también, entonces dice el Padre, dice, en el mismo sitio donde os fue dicho, ustedes no son mi pueblo, allí os será dicho, ustedes son hijos del Dios viviente. ¿Dónde fue ese sitio? En Jezreel, y en Jezreel es donde muere Jezabel, que es la que ha afectado la enseñanza de todo Israel. Ella queda despedazada y se borra todo rastro de Jezabel. Juan 10:16 también nos dice que tengo otras ovejas que no son de este redil, las debo traer, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Cuándo ocurrirá eso y a dónde? Dice que en Jezreel serán unidos todas las dos casas de Israel, y eso será un día grande. Por eso yo les digo una cosa, a toda la persona, en la tradición judía, en la tradición judío-mesiánica, y lo vemos desde muchos ángulos, que dicen que las dos casas de Israel ya se unieron en el pasado. Mentira,
Mentira, porque ese día va a ser grande, ese es un día que el mundo entero va a saberlo. Nunca ha ocurrido en la historia esta reunión en Jezreel. Nunca ha ocurrido. No podemos nosotros seguir creyendo y creyendo enseñanzas sin un respaldo bíblico. Porque cuando se unan la casa de Judá y la casa de Israel, nos dice muy claro Ezequiel 37, que entonces vendrá el Mesías, Israel no tendrá más pecado, Israel no se contaminará más con los dioses extraños. Entonces, cuando ustedes oigan, cuando ustedes escuchen que no, eso ya pasó, la reunión de la casa de Israel y la casa de Judá, eso ya fue del pasado. Eso no es verdad, porque la escritura es muy clara. Noten que en Jezreel se restituye el título de hijos. Se congregarán los hijos de Judá y los hijos de Israel. La restitución, ¿por qué viene? Nosotros ya sabemos, viene por aceptar a Yeshua como el Salvador y Restaurador de Israel. Ya lo vimos. Para primero a la casa de Israel y a los gentiles viene Yeshua y se nos revela, como vimos en la semana pasada también a través de su palabra. Y más adelante, al final, según Zacarías 12:10, se va a revelar a la casa de Judá. Y cuando ya todos creamos en la Torá y en el Mesías, entonces Él vendrá. Entonces dice que otra vez seremos congregados como hijos, volveremos a tener el tratamiento de hijos. Jezreel significa Dios siembra o simiente de Dios. Jezreel es un pueblo en la región montañosa de Judá, no identificado, no hay un sitio específico. Es un valle que en el tiempo del Tanakh se aplicaba a la porción oriental de la llanura que está en el cordón del Carmelo y al sur de los montes de Galilea. Este valle fue el escenario del ataque de Gedeón a los madianitas y amalecitas acampados allí, según nos relata Jueces 3. Más tarde, la expresión Valle de Jezreel se amplía en las escrituras para llamarla el Valle de Jezreel a toda la llanura del Carmelo, a todo el norte del cordón del Carmelo. En los tiempos helenísticos, esa región se llamó la llanura de Esdraelón. Jezreel entonces significa Dios siembra o simiente de Dios. Así que solo Yeshua puede reunir nuevamente a Israel, porque Yeshua llama a la casa de Israel y la trae a la Torá, y llama a la casa de Judá y la trae al conocimiento de su nombre. En el futuro, o sea, 2:22, dice, la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, que es la bendición de estar unido a Israel otra vez, y la sembraré en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruhama, y no compasión, y le diré a Lo a mí, no mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, Dios mío, Elohim mío. Otra vez seremos restaurados como hijos. Resumamos, para ahora sí ya aplicarlo y terminar. Los pecados de Jeroboam, ¿cuál fue? Construyó becerros de oro, edificó templos en los lugares altos, instituyó sacerdotes que no eran levitas y cambió los días de las fiestas, cambió en especial la fiesta de Sucot. Si nosotros vamos, aquí viene una parte que es muy delicada, pero vamos a verla, porque en realidad aplica con todos los pecados de Jeroboam. Miremos bien. Construyó becerros de oro, edificó templos en los lugares altos. ¿Dónde fue edificado el Vaticano? Fue edificado sobre el monte del Vaticinio, en los alrededores de Roma, en una de las 7 colinas. Todo lo que nosotros estamos viendo, hizo un sacerdocio que no es de levitas, es lo mismo que hizo Jeroboam. Entonces, con la misma intención, para que la gente no vaya hasta Jerusalén a pensar allá en el templo, entonces vamos a construir uno acá en las montañas de Roma y vamos a nombrar los sacerdotes que no son de la tribu de Leví y vamos a poner el domingo, que es el día del sol. El día del sol lo vamos a cambiar el día de reposo del 7º día para el primer día de la semana, porque ese era el día de Baal, y se hicieron las imágenes de la que se llama Reina del Cielo, la misma que adoraban, a la misma Astarte que adoraban en el tiempo de Jeremías, y se hacen todas las estatuas y todo el paganismo
que nosotros hemos conocido, pero que aquí acabamos de ver que era obra de Jeroboam. Esto no es nada nuevo, esto no es nada nuevo, esto era lo que estaba pasando en Israel en ese tiempo. Ahora, en Apocalipsis 17 la nombra como la gran ramera, la Babilonia grande. ¿Por qué Babilonia? Porque todos estos dioses vienen de Babilonia. Ya vimos Istar, Baal, todos son dioses babilónicos. Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra, que fue la que fornicó, la que es fornicaria. Esto es toda la enseñanza de Jezabel. Eso es todo lo que Jezabel realmente introduce dentro del pueblo de Israel, que es la adoración, los templos a Baal, la adoración a Baal, la adoración a la diosa Astarte, y todas las abominaciones en contra de la palabra del Eterno. Por eso la palabra del Eterno, por eso ellos empiezan por advertir o por ordenar que la Torá sea abolida. ¿Por qué? Porque mientras nosotros no conozcamos la palabra, caemos fácilmente bajo esto que tiene una apariencia de piedad. Ustedes se acuerdan que Jezabel dice, ay, vamos a proclamar ayuno, pero es para matar a Nabot. O sea, vamos a proclamar ayuno, pero es en honor de falsos dioses, algo que tiene apariencia de piedad, pero que en realidad es contra la palabra. Entonces Jezabel fue la mujer que introdujo al pueblo de Israel todas las perversiones. Jezabel no es la esposa del pastor, ni la señora que protesta, ni la señora que pregunta tanto, ni la que le dice al esposo que no mire mujeres extrañas. No, Jezabel es esa enseñanza pagana a Baal y a Astarte que está metida dentro de Israel. ¿Dónde está Israel? Israel está en las congregaciones católicas y cristianas. ¿Por qué lo sabemos? Porque si Israel y las ovejas de Israel iban a seguir la voz de Yeshua, y todos ellos seguían, nosotros estuvimos allí porque seguíamos la voz de Yeshua. Nosotros seguimos a Jesús, así le decíamos en ese entonces, pero seguíamos sus pasos. Pero Jezabel viene e introduce toda esta perversión. Ahora, las características de Jezabel, que son idolatría. Imagínense la idolatría que hay, manipulación. La idolatría, la cantidad de santos, de vírgenes, de culto al sol, de dioses paganos, la manipulación, eso de que quien no pertenezca a la iglesia no es salvo, y todo ese tipo de manipulaciones y de descalificación al que no crea y al que se salga, y la persecución y todo esto. Yo misma he vivido persecución, viví una persecución bien fuerte por causa de haberme salido de allí. Falso testimonio, despotismo, la Inquisición, las cruzadas, el Holocausto, todo esto fue precisamente, todo esto nace de ese espíritu de Jezabel contra el de Elías, que es el de la Torá, el de la obediencia al Padre. El de Jezabel hace todas esas cruzadas y esa Inquisición, es la presencia de Jezabel dentro de la iglesia, el control, la persecución a los que se opongan a ella, a los que denuncien algo. Todo este lavado de cerebro contra el pueblo judío, todo este antisemitismo sembrado en el corazón contra el pueblo del Eterno, todo esto es la enseñanza de Jezabel. Pero ¿qué pasa? Que la iglesia cristiana no es diferente. Ha recibido, aunque tiene mejores obras, porque ya por lo menos empieza a leer las escrituras, porque ya por lo menos se sale del mundo un poco más, porque ya por lo menos deja de lado borracheras, vicios, tantas cosas. De verdad que, como les decía en un principio, yo conocí tanta gente en el cristianismo, gente tan buena, y en el catolicismo también. No solamente en el cristianismo, en el catolicismo. Desde el catolicismo yo conocí mi familia. Muchos de los que hoy todavía están en el catolicismo son personas que de corazón aman al Eterno. Lo aman, lo buscan, pero están ciegos, no han querido ver la realidad. Pero su corazón sí tiene amor para el Padre. Pero que miremos, en la iglesia cristiana es diferente. No, la iglesia cristiana heredó esa enseñanza de Jezabel. No a la Torá, sí al día de Baal, al primer día de la semana como día de reposo. Sí a toda la comida que es prohibida por el Eterno.
la Pascua, el Easter, todo lo que celebran, la Navidad, la Santa Cena, que la Santa Cena no es verdad, la Santa Cena era la celebración de Pesach una vez al año. Esa Santa Cena tiene un origen que es pagano. Eso, la Trinidad, la enseñanza de la Trinidad, es una enseñanza pagana. El mismo Yeshua dijo el mismo Yeshua dijo que el principal mandamiento era: escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, uno es. Uno, no tres. Tres son las tríadas paganas. El año nuevo que comienza en la adoración a los dioses romanos. Todo ese bla, 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 cuando le pongo allí bla, 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 pues son tradiciones y tradiciones y tradiciones de hombre y distorsión de las escrituras. Pero nunca, nunca habíamos venido de verdad a leer para detectar lo que era la enseñanza de Jezabel. Por eso es que el padre le dice a la congregación de Tiatira: yo sé que tienes buenas obras, yo sé que me amas, yo sé que me sirves, pero has permitido que esa mujer Jezabel introduzca toda esa fornicación dentro de la iglesia. La próxima vez que le digan, en especial a las mujeres que somos las que sufrimos de eso, la próxima vez que te digan allá en la iglesia que tienes el espíritu de Jezabel, le puedes mostrar al pastor o al sacerdote o al quien sea, al líder, le puedes mostrar en las escrituras que él es el que está permitiendo el espíritu de Jezabel cuando no regresa al Shabbat, cuando no regresa a la Torah, cuando no obedece la palabra, cuando no sigue los pasos de Yeshua, porque Yeshua guardaba el Shabbat, guardaba las fiestas, guardaba la Torah, comía lo que era permitido. Él nunca transgredió ni un solo mandamiento de la voluntad del Eterno. La idolatría a los pastores. Esto de aquí viene el pastor y es como si fuera es un ídolo. Nadie puede hablar, nadie lo puede tocar, nadie puede decir, se ha vuelto una idolatría completa. La manipulación, la falsa profecía, la falsa presencia del Espíritu Santo. Es muy triste, pero esto hay que decirlo. Todos esos términos, dizque borrachera espiritual y las personas que aullando y arrastrándose por el suelo, y todo eso son enseñanzas de Jezabel. ¿Cuándo pueden ustedes imaginarse a Yeshua y a los discípulos en el templo arrastrándose por el suelo o aullando o haciendo todo ese mundo de cosas? Y unas cosas que son hasta desagradables verlas. Entonces, falso testimonio contra todo el que se oponga a la enseñanza o proclame la Torah. Entonces es tildado de todo lo hemos vivido. Lo hemos vivido. A mí me han echado, pero olímpicamente, recoja sus cosas y se va de aquí, porque usted tiene una falsa enseñanza, porque yo digo que la Torah es lo que nosotros tenemos que obedecer. Entonces, todo esto son las enseñanzas de Jezabel dentro de la iglesia. Todo eso es fornicación con falsos dioses, y de ahí es lo que tenemos que sacar, ese temor que se siembra. Si usted se va a la Torah, entonces va a caer en maldición, eso es una secta. Mire, vaya a las escrituras y lea. El llamado entonces de Elías es a volver a la Torah, volver a la obediencia al Elohim de Israel. Mientras que el llamado de Jezabel es a llevarse a Israel a adorar a falsos dioses. Elías fue un profeta muy radical. El Todopoderoso lo envió preciso en los tiempos de decadencia de Israel. Por eso dice que Elías vendrá antes de la venida de Yeshua. ¿Por qué? Porque nosotros hoy tenemos que ser radicales, porque la decadencia es mucha. Hoy se levanta el espíritu de Elías diciéndole otra vez a Israel que regrese a la Torah. El mensaje de Elías es un mensaje de restauración. Primero vendrá Elías y restaurará todas las cosas. Restaurar es volver al original. El mensaje de Elías es de regreso a la Torah, es el volver al regreso a la obediencia. En ese tiempo, como hoy, Israel estaba metido en cantidades de enseñanzas de hombres paganas.
Hoy lo vemos, no solamente el catolicismo, el cristianismo, el judaísmo, también con tantas enseñanzas paganas infiltradas dentro de su enseñanza, enseñanzas que venían de Babilonia. Por eso el mensaje de Elías de volver a la Torá tiene que ser tan radical. Israel temía a Yahweh, pero servía a sus propios dioses. Eso mismo pasa hoy. No, nosotros sí creemos en el Elohim de Israel, pero ¿a quién obedecen? A Jezabel, a toda esa enseñanza que viene de Roma. Él nos dice también que era lo que denunciaba Elías. Lo que denunciaba Elías era la mezcla entre lo santo y lo profano. Por eso les decía, si Yahweh es el Elohim, síganlo. Y si es Baal, pues váyanse detrás de Baal. Pero dejen de decir que ustedes son hijos de Elohim y están obedeciendo a todo lo que es perverso a los ojos del Eterno, lo que es el dedicado en cultos a Baal. Israel temía a Yahweh, pero servían a los ídolos y a las imágenes. Israel en la adoración a los Baales, los Baales siempre se introduce a través de la enseñanza de hombres. Ese es el problema de seguir enseñanzas de hombres, porque en las escrituras está muy claro cómo adorar al Elohim de Israel. La adoración a Baal estaba dada en el tiempo de Elías dentro del mismo templo. Lo mismo de hoy. Incluía levantar árboles sagrados en los templos. Hoy nosotros vemos con mucha frecuencia esto, sobre todo en las iglesias en tiempo de Navidad. Vemos los árboles allí, los árboles paganos muy entronizados allí dentro de la iglesia. Entonces el mensaje es, y terminamos con esto, Primera de Reyes 18:21. Acercándose Elías dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Yahweh es Dios, seguidle. Y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Se cree en Yeshua, pero no hacemos lo que él dice. Dice Primera de Juan, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pues Yeshua guardó el día de reposo, es el Señor del Shabbat, celebró las fiestas, guardó la Torá, él usaba el talid, él usaba los tzitzis, él usaba todo. ¿Qué pasa? La iglesia ni guarda el Shabbat, ni guarda los mandamientos, ni guarda las fiestas, come lo que comen los paganos. Pura enseñanza de Jezabel. Eso es Jezabel. Es Jezabel. Cuando usted como pastor permite que su iglesia se siga reuniendo en el día del sol, usted mismo es el que tiene esa enseñanza de Jezabel allí dentro de la congregación. Así que es responsable por esto. El mensaje de Elías por fin prepara el exilio para las 12 tribus, por eso se pone en el altar las 12 piedras y anuncia el fin. Jeremías 31 dice, oíd palabra de Yahweh, oh naciones, y dejadlo saber en las costas que están lejos y decir, el que esparció a Israel lo reunirá y lo guardará. ¿Quién esparció a Israel? El mismo Eterno, porque Yahweh redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte. Y dice, vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de Yahweh, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Entonces la virgen se alegrará en la danza y los jóvenes y los viejos juntamente. ¿Cuál es la virgen? No es la virgen aquí la que adoran los paganos. Está hablando de ese Israel puro que está vestido de lino fino, que está en obediencia. Dice, y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Esta es la promesa, Nosotros vendremos otra vez, el Eterno que nos esparció nos va a reunir y nos va a traer con gritos de gozo y Él nos dará lo mejor del pan, lo mejor del vino, lo mejor de los ganados, lo mejor del huerto, nos cambiará el lloro en gozo, no más dolor, no más preocupaciones, no más problemas, y eso es lo que nos tiene que mantener a nosotros en obediencia al Padre, esa promesa. El mensaje de Elías entonces anuncia a Israel que el día del regreso de Yeshua está cerca y estamos en el tiempo de Elías, porque este es el tiempo en el que se proclama que debemos volver a la Torá. Por eso sabemos que el espíritu de Elías está
entre nosotros. Grande será el día de Jezreel. Recuerden, en Jezreel serán unidas la casa de Israel y la casa de Judá. Y grande será ese día. Y no ha ocurrido. No crean a esto, a eso, que eso ya ocurrió, porque el mundo lo sabría, porque a partir de ese día no habrá más pecado en Israel. Así que grande será el día de Jezreel. Volverán los redimidos de Yahweh, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Nosotros vamos a entrar otra vez allí a Jerusalén cantando. Volveremos a Sión cantando con gozo perpetuo sobre nuestra cabeza. Así que piensen, amigos, decidan, empiecen por reconocer toda esa enseñanza de Jezabel en sus congregaciones, en sus vidas, y saquen toda esa enseñanza, vuelvan a la Torah, vuelvan a la obediencia al Eterno, vuelvan otra vez, recuerden que Yeshua dijo que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Guardar la Torah es una delicia, guardar la Torah es una bendición, eso no es ninguna carga, no es ningún oprobio. Hay más cargas puestas en el mundo por las tradiciones de los hombres, que son tradiciones que llevan más bien a cultos babilónicos. En la Torah realmente, siguiendo, guardando la Torah, guardando los mandamientos que Yeshua nos enseñó, la carga es ligera. Y es una carga que nos trae bendición y que nos permite tener la esperanza de entrar a Sión cantando con gozo perpetuo sobre nuestras cabezas. Así que decidan, pasen este estudio a otras personas, hagan que lo compartan. Si tienen algún desacuerdo, escríbanme. No, escríbanme a mi correo, allí está anotado el correo, lilianahunter@gmail.com. Allí está el correo, escríbanme y vamos a discutir las cosas, pero en las escrituras. Y les digo, el tiempo está cerca, es hora de decidir. Si Yahweh es el Elohim de Israel y ustedes creen en el Elohim de Israel, entonces síganlo. Pero si ustedes creen que es Baal, entonces váyanse, pero dejen de decir que son hijos de Elohim. Váyanse detrás de Baal. Eso era lo mismo que decía Elías. Vamos a orar y vamos a entregarle al Padre de aquí en adelante esta enseñanza, que nos la deje en el corazón, que nos prepare el corazón como buena tierra, para que esa agua limpia que ponga Él en esta noche primero nos limpie de toda idolatría, de todo mensaje de Jezabel, pero en segundo lugar que a través de ese soplo apacible ponga su Torah en nuestro corazón. Padre, te damos gracias porque tu palabra es verdad, porque tú nos abriste los ojos y nos enseñaste que todo lo que fue en el pasado volverá a ser. Y gracias porque nos permites enseñar el conflicto del mensaje del profeta Elías contra el mensaje de Jezabel a través de la historia misma de Israel que tú nos has permitido guardar a través de las escrituras. Padre, yo te ruego que en esta noche y en cada momento en que alguien escuche la grabación, tú trabajes con nuestros corazones. Así como hizo Elías, haz que nuestro corazón sea un altar para ti. Un altar que sea sanado y santificado. Esparce agua limpia sobre nuestras vidas, Padre. Quita de nosotros toda maldad, todo oprobio, toda idolatría, todo lo que no es tuyo, todo lo que no te agrade, quítalo de nuestra vida con esa agua limpia. Y Padre, sopla sobre nosotros ese soplo apacible de vida. Padre, devuélvenos a la vida como esos huesos secos de Ezequiel 37. Levántanos. Nosotros sabemos que solo guardando tu Torah, tu voluntad, solo siguiendo tus mandamientos y andando en tus caminos, tenemos vida y vida en abundancia. Te damos gracias porque nos enviaste a Yeshua para que nos llamara otra vez de todas las naciones donde nos habías esparcido y volver otra vez a Israel. Permítenos seguir sus pasos para que, como el mismo Yeshua dijo, Él es el camino que nos conduce hasta tu presencia, Padre. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solo por mí se llega al Padre.
A ti queremos llegar, Padre, porque tú eres el único Elohim de Israel. Prepara nuestros pies, nuestro corazón, nuestra mente. Pon tu voluntad en nuestro corazón y danos discernimiento para comprender las acciones de nuestra vida que todavía te ofendan, que todavía se opongan a tu voluntad. Danos ese discernimiento, Padre, para que nuestra vida vaya siendo cada día mejor en santidad, para que podamos caminar en santidad a ti. Padre, te pedimos que este mensaje toque los corazones, llegue a muchos otros corazones y que muchos decidan hoy volver, dejar de andar entre esos dos pensamientos y decidan volver en arrepentimiento delante de ti, que eres nuestro Padre, que nos ha esperado con los brazos abiertos y que nos tiene preparada esa fiesta en el día grande, cuando todo Israel sea reunificado y cuando entremos a Sión cantando. Gracias por esta noche, Padre. Guarda nuestra entrada, nuestra salida. Guarda nuestra noche, guarda nuestro día. Guárdanos en todo momento, danos el pan de cada día. Danos tu bendición, Padre, y permítenos volvernos a encontrar para tomar otro tema, para estudiar, seguir estudiando tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Un abrazo para todos, que tengan una feliz noche, que el Padre les hable a través de sueños también y de revelaciones y que podamos seguir compartiendo en adelante. Muchas bendiciones para todos en el nombre de Yeshua HaMashiach y que vengan bendiciones de lo alto como lluvia fresca sobre sus vidas. Shalom.